Apreciados hermanos en Cristo y amigos oyentes, hoy vamos a iniciar una nueva meditación, un nuevo tema de las Sagradas Escrituras. Vamos a incursionar en la palabra de Dios en el tema de la creación del mundo. Y para ello vamos a leer el capítulo 1 del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el libro de los principios. Génesis capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Sin embargo, recomendamos que ustedes lo lean calmadamente todo el capítulo. Lo vamos a seguir leyendo parte por parte, pero mejor si ustedes pueden ya hacer esta lectura de todo el capítulo 1 de Génesis. Hoy vamos a leer los primeros 10 versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Dios también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Quiero leer también el capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros en la meditación de tan majestuoso pasaje de las Escrituras, tan solemne. Quedamos anonadados frente a la lectura de este capítulo 1 del libro de Génesis. Escribiendo la carta a los Hebreos, el escritor dice en el capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué solemne es todo esto, la creación del mundo. Con palabras sencillas, pero impregnadas de sublime majestad, se nos introduce al principio de todas las cosas en este capítulo, dándonos por el relato inspirado la única revelación autorizada, pues esta revelación viene de Dios mismo, de cómo fue hecho lo que se ve de lo que no se veía, como hemos leído en Hebreos 11:3. Se establecen también aquí las tres grandes características de la manifestación de Dios. Lo descubrimos inmediatamente: luz, vida y amor. Estas son las características de la forma como Dios se manifiesta: luz, vida y amor. Las tres palabras prominentes en el Evangelio según San Juan, que se hallan también en la primera epístola
de Juan. El maravilloso proceso de la primera creación nos proporciona, y esto es interesante verlo, nos proporciona en figura el procedimiento divino también en la nueva creación espiritual. Nos muestra cómo obra Dios en una vida donde imperaban el caos. Puede ser tu vida, la mía, donde impera el caos, las tinieblas, la rebelión. Y por el movimiento de su espíritu y el poder de su palabra que ilumina, echa fuera las tinieblas, crea la vida y manifiesta los primeros frutos, llevando al alma del redimido al disfrute de su amor y la experiencia de la hermosa comunión con Él. Tenemos pues en este primer capítulo de la Biblia la revelación sobre las dos cosas que más necesitamos saber. Primero, la verdad acerca de Dios. Segundo, la verdad acerca del hombre. Vamos a incursionar poco a poco en este capítulo, pero hoy yo quiero que hagamos o apuntemos algunos puntos en función a esta palabra hallada en Génesis 1:1, en el principio, y la misma palabra hallada en Juan 1:1, en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué sublime es todo esto. Yo quiero apuntar, como dije, 7 cosas en función a esta expresión, en el principio. ¿Qué hubo en el principio? Un ser eterno, Dios. Dice el Salmo 90, versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios, el ser eterno. En segundo lugar, una sabiduría infinita. Dice en Proverbios el capítulo 8, los versículos 22-23, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Bueno sería que ustedes procuren leer este capítulo 8, y desde el verso 22 hasta el versículo 30, para mejor saber lo que toca a la sabiduría. En tercer lugar, tenemos un poder maravilloso. Sí, porque para hacer el mundo de la nada es un poder más que maravilloso, más que extraordinario. Dice en Efesios 1:19 el apóstol, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El poder de nuestro Dios es maravilloso. Hizo los mundos de la nada, hizo la tierra de la nada, creó todas las estrellas, los astros, toda la vida que puede existir fuera de nuestro planeta, o la vida microscópica o macroscópica que existe en nuestro planeta. Todo lo ha hecho el poder de nuestro Dios. Él le ha dado belleza a las flores, Él le ha dado fragancia a las rosas, Él le ha dado belleza a las montañas, Él le ha dado belleza a los hielos, a los árticos, Él le ha dado belleza a las selvas tropicales. Nuestro Dios es maravilloso, tiene un poder maravilloso.
En cuarto lugar, su espíritu y su palabra. ¿Qué dice? Voy a volverlo a leer, Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. Ahí tenemos el Espíritu de Dios y su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Verso 3. Y dijo Dios, ahí está la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Qué maravilloso. El Espíritu de Dios en la creación y su palabra. Y el Señor habla en la nueva creación y dice, cuando le habló aquella noche memorable a Nicodemo, el maestro de la ley: el que no naciere del agua y del Espíritu, el que no naciere de la palabra de Dios. Sí, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que utiliza la palabra para quebrantar el corazón, para hacer revelar y penetrar con la luz admirable y gloriosa del Evangelio. El Espíritu Santo es el que convierte al pecador, el que lo hace nueva criatura, lo hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que injerta la naturaleza divina en el arrepentido. Por eso es importante destacar en el principio el Espíritu y la palabra de Dios. En quinto lugar, vemos en el principio un propósito y un orden perfectos. Un propósito y un orden perfectos. Lo leamos en Job, el capítulo, vamos a leer, Job 38. Job capítulo 38, versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Pasamos al versículo 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría, y los odres de los cielos, quién los hace inclinar? Haciendo una referencia a las nubes y a las lluvias. Aquí tenemos un propósito y un orden perfecto. Dios ha creado las cosas con un propósito, pero los ha hecho con un orden perfecto. En su discurso memorable en el Areópago, en la ciudad de Atenas, en el capítulo 17 de los Hechos, el apóstol Pablo dice que Dios estableció las leyes para que los mundos, los astros, giren en sus órbitas. Miles y miles y millones tal vez, en un orden perfecto. Qué maravilloso es tener las 4 estaciones del año, que nos dan los cambios para que nuestro planeta tenga la capacidad de generar lluvias, generar vientos, florecer las plantas, polinizar las flores, darnos los frutos. Todo lo ha hecho el Señor en orden, y en un orden perfecto, con el propósito de establecer a su máxima obra, que es el ser humano, establecerlo en la tierra. En sexto lugar,
tenemos una semejanza y señorío que le fueron dados al hombre por Dios. Yo leo el capítulo 1 de Génesis, el versículo 26 y 27, estas palabras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estoy leyendo en Génesis el capítulo 1, verso 26, y el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí tenemos en el principio una semejanza a Dios y un señorío dado al hombre por Dios. Qué bueno es leer el Salmo 8. Este es muy hermoso. Leer el Salmo 8 y lo voy a leer. Los versículos 4 al 6 del Salmo 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esto es lo que hizo Dios con su criatura. Lo hizo a su semejanza y le dio señorío para gobernar. Y en séptimo lugar, yo leo el capítulo 1 de Génesis, el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, una obra perfecta en todos sus detalles. Una obra perfecta en todos sus detalles. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Quedamos absortos, quedamos anonadados al leer este capítulo 1, donde se destaca la grandeza, el poder, la ciencia, el conocimiento de ese ser sublime, Dios, el ser eterno. Ese Dios que se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo. Ese Dios que hoy es mi Padre y de los que somos de Cristo es nuestro Padre. Dios muestre esta palabra y lleve a mis oyentes a buscar a ese Dios y aceptarle como su Padre celestial. Vamos a continuar con tan sublime enseñanza de la palabra de Dios.